tú me hiciste libre. Amado Jesús, muy buenos días hermanos, buenos días Iglesia, Senda de Justicia y Libertad, buenos días todos los hermanos que se disponen cada día a buscar al Señor. Buenos días a todos los hermanos, los suscriptores de el canal Un Instante con Dios, con este servidor Hamilton Urrutia. Quiero enviar saludo especial a todos ustedes, que la paz de Cristo los siga acompañando, que nuestro Padre Eterno siga derramando esas bendiciones que están instituidas desde los lugares celestiales para cada uno de nosotros. Dios los acompañe siempre. Saludo a todos los hermanos de la Iglesia Senda de Justicia y Libertad. Saludos a mis pastores, Denis Gómez, y saludo especial también a el pastor Carlos Mantilla del Ministerio Cristo Libera, al pastor Héctor Aponte y a mis pastores Jorge y Yasmila Quiñones. También envío un saludo especial al pastor Eduardo Boya Escobar, y quiero informarles, hermanos, a través de la emisora que preside el pastor Eduardo Boya Escobar, estamos transmitiendo desde el corregimiento de Palmaseca, jurisdicción del municipio de Palmira, por la radiofrecuencia 97.8 FM, que se transmite por Radio Voz Online. El pastor Eduardo Boya Escobar, un misionero de Dios, sirviéndole a nuestro Padre Eterno, así como nosotros que queremos siempre llevar el mensaje de la palabra de Dios. El Señor nos ha dicho que debemos predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros lo hacemos porque nuestra idea es seguir llevando el Evangelio y que la palabra de Dios se multiplique a toda lengua o nación pueda llevarse la palabra de nuestro Padre Eterno. Hoy quiero invitarlos, hermanos, que estudien conmigo a través del libro de Lucas, en el capítulo 22, versículos 31 al 34, y vamos a leer también esa historia en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 30 al 35. Es una historia muy conocida por todos nosotros. La negación de Pedro a Jesús. Allí donde Jesús marca ese tiempo en donde Él les está diciendo a los discípulos lo que había de acontecer. Muchos de los profetas que habían en la antigüedad desearon conocer ese tiempo. Desearon conocer el tiempo que los apóstoles, que nosotros conocemos. El tiempo de estar con el Rey de Reyes. El tiempo en donde el Salvador del mundo iba a estar en carne propia, sufriendo por la salvación de la humanidad. Y allí en ese tiempo, Jesús les dice a ellos que cuando el Hijo del Hombre fuera entregado, muchos se escandalizarían y muchos se esparcirían. Vamos a leer la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Esta enseñanza la vamos a leer también en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 30 al 35. En todos los 4 libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan está la negación de Pedro al Señor. Leemos Mateo 26, versículo 30 al 35.
Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros, y quiero que tengan presente esto, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Amado Jesús, te honramos, Padre eterno. Te damos las gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que a través de esta palabra, nuestros ojos espirituales, Señor, sean abiertos. Y que tú, Padre amado, nos des discernimiento para conocer la verdad en tu palabra y ser libres, Señor. Libres de la esclavitud del pecado en la que estamos sumergidos por el enemigo. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ese Pedro, oye bien, y por eso quise leer Lucas y Mateo, porque la enseñanza es profunda. Ese Pedro juró morir por Jesús. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Pedro, que caminó con Jesús. Pedro, que vio cómo Jesús levantó su suegra, que tenía fiebre, cuando entró a su casa. Ese Pedro, que vio que Jesús lo sacó cuando se estaba hundiendo de las aguas. Ese Pedro, que vio los milagros que hizo Jesús y cómo Jesús resucitó a los muertos. Ese Pedro, que lleno del Espíritu Santo, le dijo: tú eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Ese mismo Pedro fue el que le dijo: dispuesto estoy a morir por ti, Jesús. Pero mire lo que dice el libro de Juan, en el capítulo 21, versículos 15 al 17. Mire lo que dice esta enseñanza. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Aleluya, cuánto le da la gloria a Dios. Amén. Pero mire, en este tiempo, después de que Jesús ya había muerto, y que dice la palabra que Jesús se le manifestó otra vez. Se les había manifestado en otras ocasiones y se le manifestó de nuevo a Jesús cuando estaba Pedro, estaba con Natanael, con Zebedeo y con otros discípulos. Estaba, y dijo Pedro que iba a ir a pescar. Y esto pasó después de que Jesús muere, y cuando Pedro, habiendo jurado morir por Jesús, cuando Jesucristo está ante el concilio, que él está en esa hoguera calentándose en ese fuego extraño que tenían aquellos judíos que habían preferido entregar a Jesús en vez de Barrabás. Pedro se juntó con ellos a calentarse en esa hora de la madrugada.
Y allí Pedro negó a Jesús 3 veces. Y allí se entristeció. La palabra del Señor dijo: antes de que el gallo cante, me has negado 3 veces. Y Pedro, lleno de temor, y muchos discípulos, por eso les dije que me iba a referir también a lo que dice el libro de Mateo, capítulo 26. Dice la palabra: entonces Jesús dijo: todos vosotros, les dije que tuvieran presente eso, os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y eso pasó con los apóstoles. Cuando aprendieron a Jesús, los apóstoles se dispersaron. Pedro negó a Jesús. Y estando Pedro pescando con los otros discípulos, aparece de nuevo Jesús. Y Jesús allí tiene un diálogo con Pedro y lo reafirma, lo reinicia. Y por eso, a esta enseñanza de hoy, yo quiero titularla: Reiniciados en Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Jesús reinicia a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Lo negó 3 veces. Y 3 veces lo reinició. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis ovejas. Eso que le dijo allí, en pocas palabras, le dijo a Pedro: es hora de reiniciar la labor que tú tienes, porque tú eres la roca, y sobre esa roca ha de ser edificada mi iglesia. Es hora de reiniciarse, hermanos, en Cristo Jesús. Es hora de volver a ese primer amor. Por eso, aquel momento en donde los discípulos por temor se esparcieron, y aquel momento en donde Pedro por temor también negó a Jesús, Jesús se le aparece a Pedro y le dice: levántate, reiníciate en mí, porque es necesario que las ovejas que fueron esparcidas, que se escandalizaron porque su pastor fue aprendido, deben volver al redil. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Pero hoy nos preguntamos nosotros: ¿cómo podemos reiniciarnos? ¿Cómo podemos reiniciar nuestras vidas en Jesús después de vivir una vida de fracasos? Después de vivir una vida de desobediencia, después de vivir una vida de vicios en el mundo. Yo le pregunto a usted, señor Nelson, ¿cómo puedo reiniciarme yo viviendo una vida de fracasos y las cosas del mundo? Repitiendo la palabra y la verdad. Amén. Volviendo a tener una relación con Dios. Volviendo al conocimiento de Dios a través de su palabra. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Y yo te voy a decir una cosa, mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes un computador o tienes un celular, y el celular, ¿cómo es que dicen en el argot popular? Se virusea, ¿no? Ajá. Cuando tu celular se virusea, se contamina con un virus, tú lo llevas donde un técnico, y el técnico, ¿qué hace? Lo apaga y lo resetea. Lo resetea, ¿cierto? Lo reinicia para quitarle el virus. Nosotros debemos quitarnos ese virus que Satanás nos ha puesto. Porque ¿sabes qué dice la palabra? Que el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y destruir. Pero el Hijo del Hombre vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Amén. Entonces, nosotros nos debemos resetear de ese virus que Satanás nos ha puesto y nos tiene
el CPU contaminado. Entonces, si nosotros nos reseteamos, nosotros nos decidimos por Cristo. Y nosotros, llenos de testimonios para la gloria de Dios. Recuerdo este jueves pasado, en donde estábamos evangelizando. Y les voy a poner las imágenes porque tenemos autorización para ello de la persona. Evangelizando con la Iglesia Senda de Justicia y Libertad en el Parque San Nicolás, aquí en la ciudad de Cali. Nos encontramos con un testimonio de una persona. Y esa persona, hermanos, estaba sumido en el vicio. 3 años sumido en el vicio. Y adivina cómo se llamaba. Isaac. ¿Y sabes qué significa el nombre de Isaac? Significa aquel con el que Dios le dirá. Amén, aleluya, cuánto le da la gloria a Dios. Y ese Isaac nos dijo: yo estoy cansado de vivir en la miseria. Satanás me tiene confundido. Yo quiero reiniciarme en Cristo. Yo quiero volver a sentir. Y lloraba ese hombre. Lloraba. Y aquel habitante de la calle dijo: no más. Me reinicio en las cosas de Dios. Así debemos reiniciarnos tú y yo, hermano. Y las imágenes van a correr para que vean el antes y el después de aquel hombre. Porque cuando nos decidimos por Cristo, cuando nos reiniciamos, por más virus que Satanás nos haya puesto, nosotros decimos, nosotros tenemos el ingeniero que así como se resetea el computador, podemos ser reseteados con su palabra. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios hablándonos. La Biblia es la palabra de Dios hablándonos a nosotros. Y entendemos allí que Jesucristo nos ha dicho en su palabra: venid a mí todos los que estén cargados, cansados, que yo los haré descansar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. 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 Yo te pregunto hoy a ti, hermano, y me pregunto yo: ¿qué te impide? ¿Qué nos impide reiniciarnos? Hay 3 cosas que quiero tocar que son claves, que nos impiden reiniciar, y quiero que tú las conozcas y exteriorices a ver si eso te está pasando a ti. La primera es la confusión. La confusión me impide reiniciarme. La segunda es la precipitación. Precipitarme me impide reiniciarme. Y tercero, el temor me impide reiniciar. Entonces, ¿qué pasa con la confusión? El libro de Romanos capítulo 8, versículo 32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mira, termina este versículo con una pregunta: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y si nosotros entendemos este mensaje, nos estamos dando cuenta que Dios, el Padre, no escatimó nada. El sacrificio vivo de su Hijo para que nos salvemos. Puso sobre nuestro Señor Jesucristo una carga pesada. Puso al Señor Jesucristo a cargar una cruz que no le correspondía por amor a nosotros. No escatimó nada para que tú y yo fuéramos salvos. Por eso dice la palabra en el libro de Juan, el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Aleluya. Siento un calor, un fuego aquí donde estoy. La gloria sea para el Señor. Amén. Amén. Entonces, si nosotros nos dejamos confundir y no conocemos esta verdad de todo lo que Jesús hizo por amor, de todo lo que el Padre hizo por amarnos,
Satanás nos confunde. Y el enemigo nos confunde y nos pone a nosotros piedras, nos pone cargas, que nosotros decimos no puedo más. Mejor me es suicidarme. Yo escuchaba ayer un testimonio de una persona que llegó al punto de no tener ministración del Señor, sino que lo ministraba Satanás por todo lo que había hecho en el mundo. Y le decía a Satanás todos los días, cuando él iba a orar, ¿sabe qué le decía a Satanás? Suicídate, quítate la vida, no sirves para nada, todo el mundo te desprecia. Mira lo que Satanás hace, nos confunde. Y eso le pasó al siervo de Eliseo. El siervo de Eliseo, cuando Eliseo le declara al rey de Israel todo lo que está tramando el rey de Siria en su cámara más secreta, y le dice al rey de Israel que se prepare, se prevea, porque el rey de Siria lo iba a atacar. Allí el rey de Siria se enfureció contra Eliseo y dijo: ¿quién de nosotros sirve al rey de Israel? Dentro de nosotros hay un traidor. Y entonces en ese momento le dijeron: no, señor, es que dentro de ellos hay un profeta. Oh rey, dentro de ellos hay un profeta que le dice al rey de Israel todo lo que usted está pensando en la cámara más secreta. Y entonces allí en ese momento el rey de Siria decide organizar un ejército con miles de hombres para ir tras de Eliseo. Y cuando el siervo de Eliseo ve la cantidad de gente, se espanta. Y mire lo que dice la palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiado la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya, cuánto le da la gloria a Dios. Amén. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, no nos dejamos confundir por el enemigo. Cuando yo tengo a Jesús que habita dentro de mí, yo sé que Jesús está conmigo. ¿Y sabes Jesús con quién anda? La gloria sea para Dios. Amén. Jesús anda con millares de ángeles. Entonces, si Él está aquí conmigo, a mi alrededor, ¿quiénes hay? Los ángeles. Los ángeles que cuidan su rey. Los ángeles que le sirven al rey. Y como yo lo tengo dentro de mí, yo no estoy solo. Por eso muchas personas que tienen al Señor y que van por la calle, cuando los van a atracar, han habido testimonios de personas que dicen: no, es que yo no me le pude acercar porque ese man no iba solo, ¿cierto? Porque Dios acampa alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Entonces, eso dice la palabra. Mayor, repitan conmigo, mayor es el que está en mí, Es el que está en que el que anda en el mundo. el que anda en el Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Amén. La segunda situación que te impide reiniciarte es la precipitación. Oye bien, la precipitación. Y nosotros debemos aprender, yo hermano, y te invito a ti, que aprendamos a esperar en Dios. ¿A esperar en quién? En Dios. En Dios, amén. Porque si yo no espero en Dios, me salgo del propósito de Dios y comienzo a vivir en problemas, porque voy a estar en los propósitos del enemigo. La palabra nos dice en el libro de Salmos, en el capítulo 40, dice: pacientemente esperaré en el Señor. ¿Y sabes qué hizo David? David, que tenía a un ejército de 400 hombres llamados los valientes, que anteriormente eran afligidos, atribulados de espíritu, ¿sí?, amargados,
fueron después los valientes de David. Pero David, a pesar de que tenía ese ejército, no se precipitaba para ir al combate. David, antes de ir al combate, iba a la presencia del Señor. ¿Y sabes qué le dijo al Señor? David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Amén. Amén. Entonces yo te pregunto a ti una cosa. Si David se hubiera precipitado y no hubiera escuchado la voz de Dios y hubiera hecho lo que le hubiera placido a él, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado, señor Nelson? Sí, pues hasta pierde la batalla. Amén. Amén. Pierde la batalla, sencillo. Porque el enemigo no hubiera tenido ninguna cobertura del Señor. Y el enemigo lo hubiera devorado. Pero como él no se precipitó, sino que esperó pacientemente en el Señor, por eso el enemigo no lo pudo vencer. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. 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 Y el tercer punto que nos impide reiniciarnos es el temor. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Muchos de nosotros decimos: no puedo, todos me desprecian, esto es mayor que yo, no sé cómo reconstruir mi familia que está rota, me quedé sin empleo, no sé qué hacer, llenos de temor. Pero cuando nosotros estamos así, debemos entender lo que el Señor nos está queriendo decir. No temas, no te aflijas, que yo estaré contigo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Mire lo que nos dice el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado, aleluya, mi alma te alaba. Sencillamente, tengo ese versículo en mi mente y en mi corazón, y ya antes de leerlo, ya me emociono. Mire lo que dice la palabra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Entonces, si Dios no me ha dado a mí espíritu de cobardía, sino de poder, y el poder me lo da Él, porque me dice que me da autoridad en el nombre de Jesús para expulsar demonios, para hablar nuevas lenguas, para tomar en mis manos serpientes. Oye bien, si yo tomo en mis manos serpientes, veo cosas mortíferas y nada me hará daño, y puedo poner mis manos sobre los enfermos. Si yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mí, ¿por qué tengo que estar cobarde? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Amén. Entonces, debemos saber, hermanos, que en la angustia Dios es nuestro sosiego. En la tristeza es nuestra alegría. En la enfermedad es nuestra salud. Y en nuestra escasez, ¿qué es? Nuestra abundancia, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces yo te voy a preguntar, ¿qué debo hacer y saber para reiniciar? Ya con esto estoy terminando. Lo que yo debo hacer y saber es que debo tomarme de la mano del Señor y nunca, oye bien, nunca soltarme. Si yo me tomo de la mano del Señor y nunca me suelto, yo voy a estar bendecido. Y yo no quiero que sea eso únicamente para mí. Yo y mi familia nunca me quiero soltar de la mano del Señor. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Josué 24, versículo 15, nos dice la palabra del Señor. Cántale la gloria a Dios. Amén. Pero ¿sabes qué le pasó a la mujer de Lot? La mujer de Lot se soltó. Y como la mujer de Lot se soltó, Lot no se iba a quedar para convertirse con ella en estatua de sal. Entonces te invito, hermano, para que tú no te sueltes de la mano del Señor. Ni tú ni tu familia se suelten de la mano del Señor. Y otra cosa
que debemos hacer y saber para reiniciarnos es seguir las pisadas de Jesús. Seguir las pisadas de Jesús. Y eso hizo Pedro. Cuando Pedro escuchó que Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? En 3 oportunidades, Pedro siguió las pisadas de Jesús. Pedro siguió firme en el conocimiento del Señor y enseñando la palabra del Señor. Y cuando Pedro se levantó, después de recibir el poder del Espíritu Santo, en el primer discurso de Pedro, se convirtieron 3,000 personas. Aleluya, mi alma te alaba. Entonces, nosotros debemos seguir las pisadas de Jesús. Seguir lo que el Señor, ser imitadores de Jesús. La gloria sea para nuestro Padre eterno. Amén. Y tercer punto, debemos saber que Él quitará de nosotros la escasez. Y por eso tomé también la enseñanza del libro de Lucas en el capítulo 5, versículo 3 al 6. Mire lo que nos dice el libro de Lucas, con esto termino. 5, versículo 3 al 6. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Aleluya. Repitan conmigo: toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Mas en tu palabra echaré la red. Aleluya. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, mira, la palabra nos está revelando allí algo. Nosotros, si confiamos en Jesús, en la palabra de Dios, la escasez se va. Porque Pedro tuvo escasez. Pescaron toda la noche, pero en sus fuerzas. Pero cuando tomaron la palabra y lo hicieron en las fuerzas del Señor Jesús, allí la escasez se fue y hubo bonanza. Hubo gran cantidad de peces que les tocó llamar a otras barcas porque no podían sacar la red solos. La gloria sea para el Señor. Amén. No podemos, hermano, trabajar en nuestras propias fuerzas. Reiniciémonos en el Señor. Dediquémonos a buscar de nuevo a Jesús. Porque el Señor está dispuesto a recibirnos. El Señor nos dice en su palabra: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Vamos a orar. Amado Jesús, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Te pedimos perdón por todos los momentos en que nos hemos dejado apagar, Señor. Nos hemos dejado contagiar por el virus del enemigo. Pero queremos, Señor, que tú por tu sangre nos limpies, que podamos ser reiniciados, Señor, e ir a tus pies, buscarte, Señor, estar dispuestos a tener un verdadero encuentro contigo, un Peniel, Señor, para mi vida. Quiero, Señor, ser transformado por tu palabra. Amado Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que de allí no se borre jamás. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Lléname de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo me localice en su misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los continúe bendiciendo. Shalom. La paz de Cristo esté con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.